Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a una charla del curso de Resistencia Antimicrobianas, organizado por la Seremi de Salud de la región del Biobío. Un gusto en saludarles. A continuación daremos el comienzo a la tercera clase del primer módulo titulada Resistencia a los antibióticos y su conexión con el medio ambiente, la cual será dictada por el doctor Girardo González Rocha, profesor titular del Departamento de Microbiología y Laboratorio de Investigación en Agentes Antibacterianos de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción. Adelante, doctor. Muchas gracias, buenas tardes a todas y todos. Espero que estén muy bien, ¿no es cierto?, en estos tiempos complejos. Hoy vamos a estudiar el tema de resistencia a antibióticos, pero de una perspectiva distinta, no de la perspectiva que revisamos en la sesión anterior, que estaba relacionada más bien con la situación de resistencia en centros de salud o asociada, ¿no es cierto?, a infecciones principalmente en humanos. La idea mía es un poco contarles que el tema de resistencia también se da en otros ámbitos, y ese ámbito importante es el medio ambiente, y vamos a revisar algunos ejemplos de situaciones donde la actividad humana, ¿no es cierto?, conlleva a la selección de bacterias resistentes, pero también vamos a revisar un ejemplo donde ambientes remotos y lejanos, donde no hay una gran intervención humana, y en algunos lugares incluso no hay intervención, ¿no es cierto?, del ser humano como actividad, y tenemos bacterias resistentes. Entonces quiero mostrarles algunos ejemplos para que ustedes puedan percibir que la contribución a la selección de bacterias resistentes no solo está dada por el uso de antibióticos a nivel de centros hospitalarios. Bueno, en primer lugar, ¿no es cierto?, mis conflictos de interés del laboratorio, que financiaba la investigación, y muchos de los resultados que hoy les voy a mostrar son parte de estos proyectos, ¿ya? Bueno, ya habíamos conversado en la sesión anterior, ¿no es cierto?, que la resistencia a antibióticos la podíamos encontrar en distintos lugares, ¿no es cierto?, obviamente en el ambiente hospitalario, ¿ya?, en el ambiente veterinario, cuando tenemos las mascotas como pacientes o animales mayores, pero también está muy presente el tema de resistencia a antibióticos en la actividad productiva, de producción animal, ¿no es cierto?, producción de alimentos de origen animal, como es el caso de la acuicultura, el caso de la ganadería, el caso de la agricultura. Y también les comentaba yo que esta resistencia la podemos encontrar también en ambientes naturales, ambientes acuáticos, ambientes terrestres, y en ambientes extremos. Y yo les voy a contar algunos ejemplos de esta situación que hemos podido estudiar en el laboratorio. Por lo tanto, dada la gran diversidad de lugares, ¿no es cierto?, que podemos nosotros encontrar bacterias resistentes, ¿ya?, y ahí está heterogeneidad espacial y temporal, ¿no es cierto?, de esta distribución de la resistencia. Hoy día se considera que la resistencia debe verse como un problema ecológico, es decir, no solamente un problema que afecta a la salud humana o animal, sino que también un problema que afecta al medio ambiente. Cuando nosotros vemos la situación de resistencia en el ambiente, tenemos que considerar el medio ambiente, ¿no es cierto?, suelo, agua, aire, ¿ya?, y aquí están todos los lugares donde involucramos estos componentes, ¿no es cierto? La rizósfera de las plantas, por ejemplo, es una zona muy importante desde el punto de vista de actividad microbiológica, de transferencia horizontal de genes, porque en esa zona existen muchas bacterias y existe una mayor probabilidad, ¿no es cierto?, de contacto para que intercambien genes, ¿no es cierto?, y obviamente genes de resistencia. Las aguas, especialmente las aguas de los ríos, ¿no es cierto?, son lugares que reciben parte importante de la actividad humana, ¿ya? En muchas aguas tratadas, la mayoría de las veces esperamos, y en otros casos no tanto, reciben aguas residuales, y por lo tanto se transforman también en un receptor de bacterias resistentes y de genes de resistencia. Y también hemos visto, y también en el laboratorio hemos desarrollado algunas investigaciones, que el aire también es un importante, o puede ser un importante reservorio de patógenos, y algunos de ellos con
resistencia. Por lo tanto, el ambiente es un componente importante en el estudio de la resistencia y en la propagación de las bacterias resistentes. Obviamente todo esto está impactado por la actividad humana, que considera incluso también, ¿no es cierto?, la actividad y la cercanía que hoy tenemos con los animales de compañía, ¿ya? Y desde el otro punto de vista de los animales, todo lo que significa, ¿no es cierto?, los animales como fuente importante de proteína animal, ¿no es cierto?, tanto en producción acuícola como en ganadería. Y esto también va a impactar a la fauna silvestre. Hoy día es muy importante estudiar la fauna silvestre. Tenemos colaboración aquí con el doctor Julio Belamide de la Universidad Andrés Bello, que él se ha dedicado a estudiar el tema de resistencia en fauna silvestre, y hay información muy importante porque no olvidemos que el hombre ha ido a ocupar lugares de habitación de animales silvestres, y eso hace entonces que haya más contacto y haya más posibilidades de producir, ¿no es cierto?, esta interacción de bacterias resistentes desde distintos ámbitos, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros estudiamos la resistencia desde el medio ambiente, es muy importante considerar todos estos componentes, es decir, no solamente centrarnos en nuestra visión antropocéntrica del ser humano, sino que también considerar a los animales y considerar el ambiente que nosotros estamos ocupando, y eso es lo que hoy día tratamos de visualizar, ¿no es cierto?, en una aproximación que denominamos Una Salud o One Health, que un poco más adelante les voy a comentar. Sin lugar a duda, los puntos donde nosotros podemos encontrar bacterias resistentes y genes de resistencia a antibióticos en el medio ambiente son diversos, obviamente muchos de ellos impactados por la actividad humana, y un tema muy importante es el uso de antibióticos en actividades, ¿no es cierto?, que no tienen que ver con terapéutica, no tienen que ver con terapia contra enfermedades infecciosas, sino que en actividad productiva. Esto genera, ¿no es cierto?, la liberación de antibióticos hacia el medio ambiente, y esa puede ser una presión de selección importante, no por la cantidad, o no solo por la cantidad, sino también por la persistencia, ¿no es cierto?, en el tiempo de estos compuestos que están ejerciendo una presión de selección. Hoy día hay muchos estudios que determinan que incluso a concentraciones subinhibitorias del antibiótico, es decir, a concentraciones que no están inhibiendo a las bacterias, incluso a niveles de unas 200 veces por debajo de la concentración mínima inhibitoria, ¿no es cierto?, están en condiciones de poder producir una presión de selección y finalmente favorecer la selección de bacterias resistentes o la mantención, ¿no es cierto?, de ciertos genes que codifican mecanismos de resistencia y que son transferidos por el mecanismo de transferencia horizontal de genes. Esto es muy importante porque eso podría ser, ¿no es cierto?, la razón de por qué encontramos bacterias resistentes en lugares que aparentemente no tienen un fuerte impacto. Ahora, sin lugar a duda que la presencia de antibióticos, de bacterias resistentes y genes de resistencia en el ambiente es una fuente, ¿no es cierto?, permanente de reservorio para continuar la diseminación de la resistencia, ¿ya? Si nosotros pensamos solo en la actividad de producción donde se utilizan antibióticos, tenemos muchos ejemplos, ¿no es cierto?, en las granjas, en la acuicultura, ¿no es cierto?, en la crianza de ganado, ¿no?, en la producción avícola, en los mataderos, que después que estos animales son, ¿no es cierto?, sacrificados para producir proteína animal, y obviamente todo esto puede llevar bacterias resistentes y genes de resistencia a los alimentos, los cuales van a llegar a la comunidad. Esta comunidad puede diseminar, ¿no es cierto?, estos genes dentro de la componente comunitario, pero también eventualmente estos genes pueden llegar a centros de salud, donde se produce una mayor presión de selección, y eso favorece la mantención de estas bacterias resistentes. Por supuesto, tanto de la comunidad
como de los centros hospitalarios y también, ¿no es cierto?, de la actividad productiva, se generan desechos que pueden llevar antibióticos, bacterias resistentes y genes de resistencia, especialmente si esos desechos son eliminados, ¿no es cierto?, sin ningún tratamiento. Y esto todo va a dar al medio ambiente, especialmente a cuerpos de agua. Y si bien es cierto, estos lugares pueden tener sistemas de depuración y de recuperación, muchas veces el impacto que se produce es tan alto que la recuperación es muy lenta y eso genera que siempre estos lugares van a tener o van a ser un reservorio de bacterias resistentes. No podemos olvidar tampoco el caso de la planta donde se producen antibióticos. India es un ejemplo muy claro de esto, donde las aguas, los residuos, ¿no es cierto?, las aguas residuales de la actividad donde se están produciendo van a los ríos y se ha encontrado una gran, ¿no es cierto?, eliminación de antibióticos hacia el medio ambiente, y lo cual, por supuesto, genera una presión de selección. Ya nosotros habíamos visto bien en la clase anterior que la resistencia es un fenómeno natural y que lo que nosotros hacemos con el uso de antibióticos o con la eliminación, ¿no es cierto?, de antibióticos hacia el medio es modular este fenómeno. Es decir, favorecer que aquellas bacterias que por fenómenos genéticos cambiaron puedan entonces ser más exitosas, seleccionarse y producir, ¿no es cierto?, un aumento de bacterias resistentes en los lugares donde hay presión de selección. Por eso es que en el medio ambiente hay distintos factores que están influenciando, ¿no es cierto?, la presencia de bacterias y genes de resistencia. Por supuesto, la eliminación de antibióticos, la eliminación de biocidas. No podemos olvidar y no puedo dejar de enfatizar la situación que estamos viviendo actualmente por la pandemia, el aumento considerable, ¿no es cierto?, de compuestos de amonio cuaternario u otro tipo de desinfectantes que van a generar presión de selección. Algunos son más complejos desde el punto de vista de la resistencia a antibióticos porque sus mecanismos de resistencia, los mecanismos de toxificación que tienen las bacterias en las plataformas genéticas donde ellos se encuentran también incorporan genes de resistencia a antibióticos. Entonces hay desinfectantes que producen una mayor presión de selección, no solo para el propio desinfectante, sino que también para los antibióticos. Y es el caso, ¿no es cierto?, que ya mucho se ha dicho en la prensa y también desde el mundo científico, el caso de los compuestos de amonio cuaternario. Por supuesto, hay metales, ¿no es cierto?, que están influenciando esto, y también genes, es decir, cuando se eliminan las aguas de desecho, no solamente se eliminan desechos, sino que también se eliminan bacterias, se eliminan genes. Incluso vamos a ver algunos ejemplos desde las plantas de tratamiento. Por supuesto, la actividad agrícola, que ya lo hemos dicho, va a generar, ¿no es cierto?, el ingreso de bacterias y genes de resistencia, tanto desde las aguas de desecho, ¿no es cierto?, de los tratamientos de estas actividades agrícolas, como procesos o actividades que ocupan los productos de estos tratamientos, ¿ya? Y es muy común en algunas zonas ocupar, ¿no es cierto?, los lodos que se han generado producto del tratamiento de aguas servidas para, como fertilizantes, ¿no es cierto?, en cultivos. Y ahí, por supuesto, que puede haber un riesgo de incorporación de bacterias resistentes y genes de resistencia al ambiente, a los propios cultivos, ¿no es cierto?, que están usando estos fertilizantes, y por supuesto, después también llegar a las aguas y contribuir a la diseminación de estos genes de resistencia y bacterias resistentes. Importante recordar y no olvidar que además de diseminarse las bacterias, se pueden diseminar los genes, es decir, los elementos genéticos móviles, como los plásmidos, como tramposones, integrones, cassette genético, una serie de elementos genéticos que pueden ser la plataforma donde está el gen que codifica el mecanismo de resistencia, pueden ser movilizados o transferidos, ¿no es cierto?, directamente desde bacterias que están habitando en el ser humano
hacia bacterias que están en el medio ambiente. Estas bacterias pueden llegar a los cuerpos de agua a través de, ¿no es cierto?, las aguas de desecho, ¿no es cierto?, los desechos industriales o los desechos urbanos, incluso las aguas de desecho hospitalarias, incorporar estas bacterias. Y en el medio ambiente, obviamente, hay ciclos que permiten que estos elementos genéticos puedan diseminarse, ¿no es cierto?, puedan ir incorporándose, incluso evolucionando plataformas genéticas como son los plásmidos, incorporando genes de resistencia a la forma de cassette o de transposones, ¿ya?, en plataformas como integrones, y esto entonces permite la evolución de estos elementos genéticos que son los plásmidos, y que finalmente el plásmido actúa como un vector, ¿no es cierto?, un acarreador de una serie de genes de resistencia, porque muchos de estos plásmidos de resistencia tienen la capacidad de autotransferirse de una bacteria a otra. Y eso significa que una bacteria que es resistente en un evento genético, ¿ya?, que puede ser, en este caso, por conjugación, en un evento genético puede entregar gran información de resistencia a una bacteria que es susceptible, originalmente susceptible. Tampoco debemos olvidar que las bacterias pueden adquirir los genes desde el mismo medio, es decir, si se eliminan bacterias o se elimina ADN, ¿no es cierto?, genes de resistencia, también la bacteria puede adquirir estos genes, incorporarlos en su genoma y expresarlo, y por lo tanto pasar de una bacteria susceptible a una bacteria resistente. Hoy día, ya le mencionaba yo en la sesión anterior, hoy día ya está muy comprobado que los bacteriófagos en el proceso de sus ciclos replicativos y a través del fenómeno que conocemos como transducción, son capaces de incorporar genes de resistencia desde una bacteria a otra. Hoy día hay muchos estudios que apuntan, por ejemplo, que los virus bacteriófagos han sido importantes o han contribuido importantemente en la diseminación de genes que codifican beta-lactamasa, ¿no es cierto? Y algunas de ellas beta-lactamasa de espectro extendido. Por lo tanto, esta gran posibilidad que tienen las bacterias de adquirir a los genes desde el medio ambiente o desde otras bacterias que circulan en el medio ambiente es lo que va a condicionar cuál va a ser el impacto final, ¿no es cierto?, y cuál va a ser la conexión que hay entre la resistencia a antibióticos y el entorno, ¿no es cierto?, o el medio ambiente donde esas bacterias residen. Yo quiero presentarles 3 ejemplos de situaciones en que la resistencia está impactando en el medio ambiente, porque creo que van a ejemplificar lo que pudiera ocurrir si es que no hay tratamientos adecuados, si es que no hay políticas públicas adecuadas que puedan controlar la liberación o el riesgo de liberación, ¿no es cierto?, de bacterias resistentes. En el primer caso quiero presentarles qué pasa con la resistencia en ambientes de producción animal, y aquí quiero ejemplificar con algunos de los trabajos, ¿no es cierto?, y resultados que nosotros hemos obtenido en el laboratorio o en colaboración, por supuesto, con otros laboratorios, tanto de Chile como del extranjero. Cuando nosotros pensamos en la compleja trama que ocurre en el ambiente desde que la actividad productiva se genera, ¿no es cierto?, y cómo se van moviendo las bacterias y los genes de resistencia, podemos centrarnos, para ¿no es cierto?, marearnos con este diagrama, que una actividad, por ejemplo, importante en nuestro país es la acuicultura, y en la acuicultura sabemos que se usan antibióticos, que hay liberación, ¿no es cierto?, tanto de los antibióticos como de bacterias resistentes al medio. También hay muchas otras actividades industriales que son importantes en la producción de alimentos de origen animal, por ejemplo, la crianza de cerdo, la avicultura, ¿no es cierto?, la producción ganadera, etc. Todas estas actividades, los cultivos vegetales, que también en algunos casos igual se usan antibióticos, o si no se usan antibióticos, se usan agentes antimicrobianos, que finalmente igual generan una presión de selección. Bueno, todas estas actividades productivas pueden ser potenciales fuentes o reservorios de bacterias resistentes y de genes de resistencia. Yo quiero mostrarles algunos ejemplos de lo que nosotros hemos estudiado en el laboratorio para ejemplificar, ¿no es cierto?,
cuál es la situación y cuál es la importancia de vigilar y hacer estudios en el tiempo para ver cómo se comporta esta actividad productiva en el impacto que genera con la liberación de bacterias resistentes y genes de resistencia. Este es un trabajo que realizamos con el doctor Claudio Miranda de la Universidad Católica del Norte hace ya unos años atrás, donde nos interesaba ver, ¿no es cierto?, la actividad de resistencia, de bacterias resistentes en cultivos, ¿no es cierto?, de Avalón del Norte. Y lo que nosotros pudimos ver en primera instancia es que había una gran diversidad de bacterias, muchas de ellas pertenecientes al género Pseudomonas, y nosotros nos interesó estudiar la resistencia a florfenicol, que es el antibiótico que habitualmente se utiliza en esta actividad para el control, ¿no es cierto?, de patógenos que afectan a estos cultivos. Y lo que nosotros encontramos es que, por supuesto, había resistencia importante a este antibiótico, también a tetraciclina, ¿ya? Y que obviamente estas bacterias que estaban aquí, que eran resistentes a estos genes y que tenían genes de resistencia, aquí tenemos, por ejemplo, que la mayor parte de las bacterias, ¿no es cierto?, tenían este gen FLO-R que codifica una bomba de expulsión. Si ustedes recuerdan, este mecanismo era que el antibiótico ingresaba, pero obviamente era sacado a una velocidad mayor que la que ingresa y por lo tanto la bacteria es resistente. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, otro mecanismo que confiere resistencia a cloranfenicol, ¿ya? Que no está presente en forma única, sino que principalmente estaba acompañando a la bomba de expulsión de florfenicol. Y por lo tanto, obviamente las bacterias tenían mayor resistencia a estos antibióticos, también importante la resistencia a tetraciclina, pero también presentaban resistencia en menor, ¿no es cierto?, grado a otros antibióticos como algunos aminoglicósidos, algunas quinolonas. Y eso es importante porque yo quiero recalcar que cuando se usa un antibiótico, no solamente se presiona selectivamente para ese antibiótico, sino que se va a presionar selectivamente para todos aquellos antibióticos en que el mecanismo de resistencia está involucrado en el mecanismo del antibiótico que estamos presionando. Por ejemplo, si es una bomba de expulsión multidroga la que se está expresando, entonces vamos a seleccionar bacterias resistentes a todos los antibióticos que esa bomba pueda ser capaz de expulsar. Pero además, muchas veces, estos genes están en plataformas que los genes se ubican en tándem, es decir, uno al lado de otro, en una zona bien determinada en estos elementos genéticos móviles. Y eso hace entonces que cuando yo utilizo, por ejemplo, florfenicol, también puedo estar seleccionando los otros mecanismos de resistencia. Entonces, bien importante eso, mantener, y qué es lo que me gustaría que ustedes se lleven a casa. Cuando uso un antibiótico, no solo presiono selectivamente para ese antibiótico, sino que también para otros compuestos que no necesariamente están relacionados con ese antibiótico. Aquí hay otro ejemplo. Este es un trabajo realizado por el grupo del doctor Jorge Olivares de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, un grupo que se ha dedicado en forma muy importante al estudio de la resistencia en ambientes naturales, especialmente agua, y este es un trabajo del grupo de Jorge en que investigan, ¿no es cierto?, la prevalencia de genes de resistencia en granjas, ¿no es cierto?, o en cultivo de salmón. Y aquí lo que ellos también investigaron fue florfenicol, como les decía, es el antibiótico que más se utiliza, y también investigaron oxitetraciclina, que es el otro antibiótico que se utiliza mucho en la acuicultura. Y lo que ellos vieron es algo parecido a lo que nosotros encontramos. Muchas de las especies asociadas son pseudomonas. Vemos que el género pseudomonas es muy importante en el medio ambiente. Y lo interesante es que muchas de estas cepas tienen valores de concentración mínima inhibitoria que son bastante elevados. Ya estamos hablando aquí que están por sobre los 512 microgramos por ml. Pero más interesante que el valor de la CMI, ya diciendo que son valores altos, son bacterias, no solamente son resistentes, sino que tienen elevados niveles de resistencia,
lo que ellos también encontraron es que estas cepas además tenían de tener distintos mecanismos de resistencia a florfenicol, ¿no es cierto?, mediadas por distintas bombas de expulsión. Ellos también encontraron que algunas cepas tenían otros genes de resistencia como bombas de expulsión para tetraciclina. Y una cosa importante es que la gran mayoría de las cepas que ellos investigaron tenían este gen, que es el gen que codifica para un elemento genético que son los integrones de clase 1. Los integrones de clase 1 son los integrones asociados a resistencia, que más se han asociado a resistencia. Y en estos integrones pueden alojarse, ¿no es cierto?, una serie de cassettes que codifican resistencia a otros antibióticos. Por lo tanto, cuando se hace presión de selección con florfenicol, con tetraciclina, y la bacteria tiene además esta plataforma genética que va a incorporar o puede tener incorporado, ¿no es cierto?, distintos genes, vamos a poder estar seleccionando resistencia a otros antibióticos. Entonces es muy importante tener en mente que las plataformas genéticas no solamente contienen el gen con el cual estoy haciendo la presión de selección, sino que también pueden tener otros genes de resistencia. Este es un trabajo más reciente que nosotros colaboramos, es un trabajo realizado por la doctora Irene Bueno y en el grupo del doctor Randall Singer de la Universidad de Minnesota, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, y lo que se hizo acá fue muestrear diversas granjas, ¿no es cierto?, de cultivo de trucha en la región de Valdivia. Lo que el experimento consistió en muestrear aguas río arriba, ya de las granjas donde estaban las truchas. Se mostró también un estanque donde se hace la retención, un estanque de retención donde se hace, después del tratamiento de las aguas se retiene esto, y también se mostró aguas río abajo. Y lo que se pudo observar es que había resistencia a distintos antibióticos. Este es el dato del uso de antibióticos por año en estas distintas granjas, y vemos que obviamente en este tipo de actividad productiva la tetraciclina es un antibiótico que es muy utilizado, y también el florfenicol. Y vemos que hay diferencias, hay granjas que usan más tetraciclina y hay otras granjas que usan más florfenicol. Hay granjas que usan más antibióticos y hay otras que usan muy poco antibiótico. Entonces, la presión de selección es diferenciada. ¿Qué es lo que nosotros se pudo concluir con los resultados que nosotros obtuvimos de este trabajo? Se hizo por metodología genética, ¿no es cierto?, metodología molecular, la investigación de 40 genes de resistencia a antibióticos. ¿Ya? Es decir, se pesquisaron la presencia en las bacterias que se aislaron y en muestras directas de las piscicultura, se pesquisaron 40 genes de resistencia a antibióticos. Los más abundantes en todas las granjas y en todos los tiempos que se mostraron fueron genes que codificaban bombas de expulsión para tetraciclina. Obvio, vemos el gran, ¿no es cierto?, presión de selección que está haciendo la tetraciclina, y genes de SUL1, que es este gen, es un gen que codifica resistencia a sulfonamida, pero también es bien importante señalar que este gen es parte constitutiva de los integrones, de la mayoría de los integrones de clase 1. ¿Ah? Por lo tanto, puede estar también albergando otros mecanismos genéticos de resistencia. ¿Ya? Lo otro importante es que en este estanque de retención fue donde se encontró la mayor cantidad de bacterias o genes de abundancia de genes de resistencia. Se encontraron 13 de los 16 genes de resistencia analizados que tuvieron presentes los otros, porque dijimos que eran 40, ¿no es cierto?, en total. Y después de este estanque, ¿no es cierto?, la mayor abundancia de genes de resistencia arriba abajo ya indica un aumento, ¿no es cierto?, en la mayoría de los genes de resistencia desde el sitio próximo arriba. Es decir, hay una especie de ir acumulándose genes de resistencia. Por lo tanto, el estudio mostró una influencia de las granjas, ¿no es cierto?,
de trucha, de agua dulce, en el sur de Chile con liberación de genes de resistencia al medio ambiente. Esto es bien importante porque al tener estas plataformas genéticas que albergan otros genes, entonces podemos tener ese fenómeno de coselección de resistencia, es decir, a través del uso de un determinado antibiótico, podemos estar seleccionando resistencia a otro. Este es otro trabajo, este es un trabajo distinto, ya no en acuicultura, este es un trabajo liderado por el doctor Nicolás Galarce de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Chile, un trabajo que recientemente publicaron, donde nosotros pudimos hacer parte de la detección de mecanismos de resistencia plasmídica a colistin. Afortunadamente, ¿no es cierto?, ninguna de las cepas que analizamos tenía este mecanismo, y esto era bien importante determinarlo porque en este trabajo, por ejemplo, se ve que el porcentaje de cepas de Escherichia coli, productora de toxina Shiga, hay cepas resistentes, y todas las cepas eran resistentes a cefalexina. Un porcentaje importante de estas cepas fue resistente a colistin, y después ya hay porcentajes variables y menores, ¿no es cierto?, a cloranfenicol, ampicilina, a quinolonas como en rofloxacina, a doxiciclina, ¿no es cierto?, y a una cefalosporina de tercera generación de uso veterinario que corresponde a cefovecina, ¿ya? Lo interesante es que las bacterias presentaban distintos perfiles, ¿no es cierto?, de resistencia, es decir, algunas tenían solo resistencia a cefalexina, ¿ya? Otros tenían cefalexina colistin, y así iban aumentando, pero muchas de las cepas incluían en su perfil de resistencia el colistin, ya sea tanto en la cepa de origen, ¿no es cierto?, de ganado como de cerdos, ¿ya? Y perfiles que en algunos eran bastante extensos, afortunadamente no muchas cepas, ¿ya? Pero es importante esto porque esto significa que estas cepas son multiresistentes, es decir, en estas granjas se están seleccionando bacterias que son multiresistentes. La resistencia a colistin no estaba dada por mecanismos plasmídicos de resistencia, ¿ya?, sino que está dada principalmente por mutaciones en las vías sintéticas del lipopolisacárido que hacen que ese lipopolisacárido que se genera sea un lipopolisacárido que no tiene, o el colistin pierde afinidad por ese sitio de acción, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, hay resistencia a colistin, no es resistencia por ahora diseminable. Lo interesante es que además en esta cepa se pesquisaron otros mecanismos de resistencia y se encontraron, ¿no es cierto?, cepas que tenían enzimas modificantes de aminoglicosidos. Estos son dos genes que codifican para enzimas acetilantes, beta-lactamasas del tipo AMC, ¿no es cierto?, que producen hidrólisis de cefalosporina, ¿ya? Y cuando se combinan incluso con, por ejemplo, hay hiperexpresión de estas beta-lactamasas y se combinan con pérdida de porina, también pueden generar resistencia a carbapenémicos. Beta-lactamasas TEN, la beta-lactamasa del tipo TEN son las más frecuentemente aisladas en bacterias ambientales y también hospitalarias. Genes de resistencia que codifican para una cloranfenicol acetiltransferasa, es decir, resistencia a cloranfenicol, resistencia a bombas de expulsión a tetraciclina, y también, interesantemente, tenemos la presencia, ¿no es cierto?, de bacterias que tienen integrones, tanto de clase 1 como de clase 2. Por lo tanto, reforzar que este tipo de estructura, como son los integrones, son plataformas genéticas que van a estar favoreciendo la incorporación de genes de resistencia y, por lo tanto, la emergencia de bacterias resistentes. Por lo tanto, cuando se selecciona una bacteria que tiene esta plataforma genética, nosotros tenemos que inmediatamente tener en mente que la bacteria que adquiere un integrón de clase 1 puede potencialmente llegar a ser multiresistente y, si se mantiene una presión selectiva, llegar incluso a categorías de resistencia mayores como son con resistencia extendida o pan-resistente, ¿ya? Ahora quiero mostrarles unos ejemplos de la resistencia en plantas de tratamiento de agua servida. Las plantas de tratamiento de agua servida
habitualmente tienen como parámetros de eficiencia de los tratamientos es el eliminar, ¿no es cierto?, compuestos tóxicos y además bacterias patógenas. Por lo tanto, habitualmente cuando se hacen los tratamientos, lo que se ve después del tratamiento es la presencia de bacterias patógenas, con indicadores, obviamente, de contaminación, ¿ya? Como son los índices de coliformes, por ejemplo. Se ve los metales pesados que pueden tener, pero yo diría que todavía no se está pesquisando así en forma sistemática la presencia de bacterias resistentes, y sobre todo, más importantemente de mi punto de vista, es ver si el tratamiento en estas plantas de agua servida está contribuyendo con genes de resistencia a antibióticos. Porque ya vimos, ¿no es cierto?, y sabemos que las bacterias tienen la capacidad de evolucionar desde el punto de vista genético y en especial de la resistencia, adquiriendo directamente genes desde el medio ambiente. Ni siquiera ya tiene la necesidad de tener contacto con otras bacterias resistentes, sino que puede adquirir genes de resistencia desde el medio ambiente a través del mecanismo de transformación, o bien a través de virus bacteriófagos que son bastante abundantes, ¿no es cierto?, en el medio ambiente. Cuando se elimina, ¿no es cierto?, desde un efluente de agua servida, obviamente hay eliminación de bacterias que son resistentes, que van a crecer, que se van a multiplicar. En un medio ambiente sin presión de selección, en general las bacterias susceptibles tienen un fitness mejor, ¿no es cierto?, y están mejor adaptadas, y en general las bacterias resistentes tienden a disminuir en cantidad, ¿ya? Pero los eventos genéticos, por los que ya hemos mencionado, transformación, conjugación o transducción, igualmente pueden ocurrir. Obviamente que a mayor cantidad de bacterias que pueden actuar como potenciales donantes de estos genes de resistencia, mayor va a ser el impacto que se va a generar en el medio ambiente. Cuando se producen los fenómenos de transferencia horizontal de genes, entonces lo que ocurre es que estas bacterias ahora son resistentes, se multiplican, ¿ya? Porque muchas de estas bacterias son bacterias que eran susceptibles, que están adaptadas en ese medio ambiente, y entonces tenemos un enriquecimiento de la población de bacterias resistentes, transformando a estos lugares, ¿no es cierto?, como reservorios y proveedores ambientales, ¿no es cierto?, de resistencia y de genes de resistencia, ¿ya? Por lo tanto, bien importante el impacto que pudiera estar generando una planta de tratamiento de aguas de desecho. Este es un ejemplo de la contribución, ¿no es cierto?, del tratamiento de aguas de desecho en la selección, ¿no es cierto?, de bacterias resistentes, y en este caso en particular, usando como indicador cepas del género Acinetobacter, ¿ya? Y lo que se muestra acá, y lo que yo quiero destacar, es que en el efluente final, es decir, después del tratamiento, la prevalencia de estas cepas, de estos aislados de Acinetobacter resistentes a antibióticos, es mayor que en el influente, es decir, en el inicio del tratamiento, ¿ya?, y que en la misma planta, ¿ya? Entonces vemos acá cómo los porcentajes de aislados resistentes son siempre mayores, o en la mayoría mayores. Hay un aumento de bacterias resistentes, hay una concentración. Ahora, esto depende y está muy influenciado, obviamente, por el tipo de tratamiento y la permanencia, ¿no es cierto?, de estas bacterias. Ya vimos que en este ejemplo de la estrucha, en el estanque de retención, al dejarlo más tiempo ahí, se acumulaban las bacterias y había un aumento de la resistencia. Por lo tanto, también es importante analizar con detalle y con cuidado estos resultados, pero claramente nos están demostrando que pudiera haber un aumento de bacterias resistentes posterior al tratamiento, ¿ya? Y por lo tanto, entonces, el proceso de tratamiento biológico de aguas residuales, ¿no es cierto?, convencional,
puede haber generar un aumento selectivo de la población de bacterias resistentes y por lo tanto una mayor incidencia de bacterias resistentes a múltiples antibióticos, ¿ya? Y también puede estar contribuyendo con esto a la diseminación de la resistencia a antibióticos en el medio ambiente acuático. De ahí que yo creo que una visión moderna del tratamiento de las aguas servidas es también vigilar el tema de bacterias resistentes y genes de resistencia, para generar un efluente mucho más seguro, no solamente de que no se están eliminando bacterias patógenas, sino que no se está impactando y no se están transformando en reservorios de genes de resistencia. Aquí hay otro ejemplo, donde vemos también que estos son los distintos tipos de tratamiento, los distintos colores, pero fíjense que la barrita roja esta es antes del tratamiento, ¿ya? Y después del tratamiento, y además el uso de estos lodos, estos desechos que han sido tratados, ¿no es cierto?, para eliminar los organismos patógenos y que pueden utilizarse como fertilizantes. Y vemos que hay una concentración de genes cuando obviamente aumenta el uso de estos desechos, ¿ya? Y por lo tanto, también aquí tenemos una alerta de que cuando nosotros estamos usando, reciclando o reutilizando, ¿no es cierto?, hoy día que es tan importante para evitar una mayor contaminación, que ese reciclaje, ese reuso, ¿no es cierto?, en esta visión de reutilización de los desechos sea una utilización segura. Por lo tanto, creo que también es importante incorporar dentro de los parámetros de seguridad, ¿no es cierto?, la detección de bacterias resistentes y la detección de genes de resistencia, ¿ya? Porque no solamente importan las bacterias probablemente se van a morir en los tratamientos de estas aguas residuales, pero van a quedar el material genético, y ese material genético puede diseminarse o entregarse a otras bacterias. Este es un trabajo también con el grupo, ¿no es cierto?, la doctora Irene Bueno y el grupo del doctor Randall Singer, donde revisamos el rol de las plantas de tratamiento también en la zona de Valdivia, y vimos distintas plantas de tratamiento, plantas que recibían, ¿no es cierto?, desecho hospitalario, comunitario, no tenían, algunas de ellas no recibían desechos industriales, otras sí, ya, pero son distintas plantas ubicadas, ¿no es cierto?, en la zona de Valdivia. Y también aquí el modelo experimental fue pesquisar genes y bacterias resistentes río arriba y río abajo de la planta de tratamiento, ¿ya?, en cada una de estas plantas. Y además también en este trabajo se tomaron muestras de aves que circundaban estas plantas, ¿ya? Y los resultados que nos muestran aquí son las medias, ¿no es cierto?, marginales estimadas del logaritmo de la concentración de algunos, ¿ya? Y aquí vemos la beta-lactamasa de tipo OXA, ¿no es cierto?, el gen SUL1, que es un marcador, como les decía yo, importante de integrones de clase 1, TET, un gen de resistencia a tetraciclina, y QNR, que es un gen que es un mecanismo plasmídico de resistencia o de disminución de la susceptibilidad a quinolona, ¿ya?, porque hay una protección de la ADN girasa por una proteína que se genera, y entonces la quinolona no puede actuar sobre estas bacterias. Y lo que vemos aquí, antes, ¿no es cierto?, de la planta, río arriba de la planta, y río abajo de la planta, y vemos que siempre el valor, ¿no es cierto?, del logaritmo aumenta, tenemos más genes de resistencia en post-tratamiento, es decir, post las plantas, en el río abajo de las plantas, ¿ya? Esto se ve también ejemplificado acá, distintos genes, no solamente en este gráfico, sino que aquí vemos que siempre después de la planta hay
o río abajo de la planta, ¿no es cierto?, hay una mayor cantidad de genes de resistencia, ¿ya? De distinto tipo, de tanto genes que codifican para enzimas modificantes, genes de beta-lactamasas, genes de resistencia plasmídica a quinolona, genes de bombas de expulsión de tetraciclina, ¿ya? Y entonces, estos resultados, ¿qué nos están indicando? Que el estudio, ¿no es cierto?, de la influencia, digamos, de las plantas de tratamiento en la abundancia de genes de resistencia en los ríos. Aunque el significado biológico es difícil de tenerlo totalmente claro, porque hay un montón de factores que pueden estar influenciando, ¿no es cierto?, pero lo que sí se evidencia es que hay un aumento de los genes de resistencia río abajo de las plantas, ya de tratamiento. Y el alcance entonces de esta influencia de las plantas de tratamiento es difícil de establecer, solamente nosotros estamos evidenciando estos resultados, no tenemos todavía evidencia, hay que hacer estudios más sistemáticos en el tiempo y también considerar otros parámetros para poder ver efectivamente cuál es la influencia de las plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿ya? Pero también las aves silvestres pueden estar jugando un papel importante porque las aves llegan a estas plantas de tratamiento, se alimentan, comen de ahí, toman agua de esas plantas y pueden estar ingiriendo bacterias y genes de resistencia. Eso también es importante hacer un seguimiento. Se ha visto la tremenda contribución en la diseminación de la resistencia que tienen las aves migratorias, por ejemplo, pero hay pocos trabajos en que estudien el rol de las aves en la diseminación de resistencia en ámbitos más locales, ¿no? de no gran distancia como son las aves migratorias. Pero es importante saber que por lo menos hay una primera evidencia que nos dice que hay un aumento en los genes de resistencia río abajo de las plantas y que también las aves, en las cuales también se encontró el genes de resistencia, pueden estar siendo un importante reservorio y vector de genes de resistencia. Ahora, lo importante es que los residuos o los resultados de estas plantas de tratamiento pueden ser utilizados, ¿no es cierto?, en la agricultura como fertilizantes, y esto es bien importante que en este reciclaje, ¿no es cierto?, de las aguas residuales que se han recuperado, pueden incorporarse entonces tanto como antibióticos, como bacterias resistentes y como genes de resistencia. Por lo tanto, creo que es importante empezar a pensar de que todos estos productos de los tratamientos y que se utilizan, ¿no es cierto?, en agricultura también tengan una vigilancia de este tipo de bacterias y este tipo de parámetros para tener aún un menor riesgo y garantizar que sean más inocuos, ¿no es cierto?, para el ser humano y los animales. Se ha visto hoy día, por ejemplo, que cuando los productos que se utilizan como fertilizantes llevan bacterias resistentes o genes de resistencia, esas bacterias pasan a las plantas. Se ha visto que hay simbiontes de plantas que tienen genes de resistencia y, por lo tanto, es bien importante poder determinar, ¿no es cierto?, cuál es el riesgo que se tiene al consumir un alimento, un vegetal, por ejemplo, crudo, con bacterias que pudieran ser resistentes, ¿no? Hay apareciendo en la literatura científica que están apuntando a determinar esos riesgos. Y finalmente, darles un ejemplo. Sin embargo, encontramos bacterias resistentes. Estos resultados que les voy a presentar son resultados de varias expediciones científicas que como laboratorio hemos hecho a la Antártica en colaboración con la Universidad de San Sebastián, con el Instituto Antártico Chileno, quienes han financiado, ¿no es cierto?, a través de proyectos esta investigación y toda la logística que se necesita para poder, ¿no es cierto?, trabajar en estos ambientes extremos. Y lo que nosotros hemos hecho es estudiar la resistencia, el resistoma
es decir, todo el conjunto de bacterias y genes de resistencia que hay en la península Fildes, que está en la isla Rey Jorge. La isla Rey Jorge pertenece a lo que se llama la isla Shetland del Sur, y que corresponde a lo que denominamos la Antártica Marítima. También hemos trabajado con bacterias de la zona del polo, ya en otros trabajos, pero lo que yo les voy a mostrar ahora es de esta zona, en la zona más, digamos, cercana al continente, que son en la península Fildes y Bahía Fildes en la isla Rey Jorge. Nosotros hemos mostrado, básicamente hemos trabajado mostrando 3 zonas. Una zona que hemos denominado zona A, que tiene una alta influencia de actividad desarrollada por el hombre. Aquí es la zona donde se encuentra el mayor número de bases científicas y militares en esta zona. Ya aquí está la zona del aeropuerto de la isla Rey Jorge, y está la Capitanía de Puerto, y están una serie de bases científicas de distintos países, entre ellas la del Instituto Antártico Chileno. También hemos considerado una zona más remota, donde es más difícil el acceso. De hecho, el acceso terrestre aquí es muy complejo, sobre todo si hay... nosotros estos trabajos se hacen en el verano, ¿no es cierto?, antártico, donde hay un deshielo que permite movilizarse, pero hay años como este en que se ve muy poca nieve, ¿no es cierto?, y es más fácil acceder, pero hay otros años que esto está cubierto de nieve, y el único acceso que tenemos a esta zona donde mostramos es a través de embarcaciones, ¿no es cierto?, botes Zodiac que salen desde acá de las bases y llegan a esta zona de este canal, el canal Nelson, y entonces nos permite mostrar estos lugares más remotos. Y acá también hay otra zona remota, que es la zona del glaciar, ¿no es cierto?, Collins, que también está alejado, ¿ya? Y que es más, el acceso es por vía marítima. Y una zona que tiene una alta influencia no humana, porque es una zona restringida, ¿no es cierto?, al ingreso humano, pero que es una zona que corresponde a una pingüinera, es decir, una zona donde habitan colonias de pingüinos, ¿ya? Y por lo tanto tiene una influencia muy alta, y además hay una también residencia aquí, no solo de pingüinos, sino que también de otras aves, ¿ya? Y de otros animales. Por lo tanto tenemos una zona de influencia humana, una zona con baja influencia humana y animal, no hay presencia permanente de animales. Obviamente las aves siempre van a estar presentes en varias zonas, pero no hay una zona permanente, una presencia permanente de animales, y esta zona con presencia permanente. Inicialmente, ¿no es cierto?, en distintas tesis desarrolladas por estudiantes de la Universidad de Concepción, pudimos determinar que efectivamente esta zona C, que es la zona con menor influencia, las bacterias son principalmente susceptibles. Lo que se está representando acá en estas barras son, en los distintos colores, el diámetro del halo de inhibición que presentan las bacterias en un antibiograma. Y vemos entonces que en esta zona C, claramente la mayor parte de las bacterias son susceptibles con halos de inhibición que están por sobre los 20 milímetros. Sin embargo, si nos vamos a la zona B y a la zona A, tenemos ya un color, mayor presencia de este color rojo, que indica bacterias que son resistentes con halos que van desde 0 halo, es decir, 6 milímetros, que es lo que mide el disco, a 10 milímetros, que es el halo de inhibición. Y vemos entonces que tanto en la zona de actividad humana como en la zona animal, y esto es bien interesante porque a nosotros esto nos llamó la atención, porque en las bacterias asociadas a esta zona de mayor actividad animal, teníamos mucho, ¿no es cierto?, de bacterias con halos pequeños de inhibición, o incluso sin halos, ¿sí?, bacterias resistentes a distintos antibióticos, betalastámicos, que incluían penicilinas, ¿no es cierto?, aminopenicilina, cefalosporina de tercera generación, antibióticos aminoglicósidos, quinolonas, tetraciclina, etc. ¿Ya? Posteriormente, ¿no es cierto?, analizamos distintas muestras en distintos tipos. Este es un trabajo reciente de publicación en la revista Scientific Reports, que fue la tesis de Daniela Jara, ¿ya? Y que ella investigó la resistencia en bacterias aisladas de agua dulce, es decir, lagunas, ¿no es cierto?, que hay en la zona de la Antártica. ¿Y qué es lo que se pudo observar? Que habían
resistencia más o menos equivalente a lo que habíamos encontrado anteriormente, en mayor resistencia en la zona B, ¿no es cierto?, que en la zona animal, y menor frecuencia de cepas resistentes en la zona C. Esto se ve ejemplificado acá. Daniela determinó un índice que se llama índice de resistencia antibiótica, que considera entonces todas las resistencias a todos los antibióticos que tiene una bacteria dividido por todas las resistencias que uno ensaya. Y lo que encontró Daniela refleja un poco esto. La zona C, que es la zona con menos bacterias resistentes, tiene un índice de resistencia antibiótica bajo, 0.05, ¿ya? Esto va de 0 a 1, mientras más cercano a 1, más alta es la resistencia, y lo que ella encontró, sí, es que la zona B es la zona con un índice de resistencia mayor, es decir, la zona de animales tenía un índice de resistencia antibiótico que es mayor que las otras dos zonas. Y la zona de actividad humana tiene un índice menor que la zona B, pero también considerablemente más alto que las otras zonas, 10 veces más, ¿no es cierto?, que las otras zonas. ¿Y qué es lo interesante? Sí, que independiente de la resistencia, la distribución de genes de resistencia es interesante. En esta zona C, ¿ya?, que es la de menor, ¿no es cierto?, actividad humana, con índice de resistencia antibiótico menor, pudimos encontrar y detectar genes de resistencia, por ejemplo, a una beta-lactamasa de espectro extendido, como es CTXM, ¿ya? Y también enzimas modificantes de aminoglicosio, ¿ya? Esta misma enzima se encontró también en muestras de esta zona B, que en el fondo, el suelo de esta zona es prácticamente fecas de aves y principalmente pingüinos, ¿ya? Y también fue encontrado en la zona humana. Es decir, estos genes, independiente de la actividad humana, están presentes en las bacterias. Lo que no podemos determinar es si hay un flujo, ¿no es cierto?, de estos genes entre estas zonas. Y lo importante también es saber el origen, porque la familia CTXM de beta-lactamasa de espectro extendido tiene origen en bacterias que son ambientales, originalmente cromosomales, que después, por eventos genéticos, pasaron, ¿no es cierto?, a plataformas móviles y ahí se empezaron a diseminar. Pero también es importante que estas beta-lactamasas de espectro extendido están diseminadas mundialmente. Es decir, ¿a qué me refiero a esto? Que si bien es cierto, la presión de selección va a favorecer la resistencia a antibióticos, obviamente en el ambiente y en forma natural, estas bacterias resistentes también están presentes, ¿ya? Entonces, y eso lo corrobora este hecho de encontrar estas bacterias con genes de beta-lactamasa de espectro extendido en zonas de muy baja actividad humana y animal. Esto mismo lo encontramos en bacterias directamente aisladas, ¿no es cierto?, de fecas, ¿no es cierto?, de pingüinos, y muestreo en cloaca de pingüinos, un trabajo de tesis de la médico veterinario Alison Fuentealba, y que hicimos en conjunto, en colaboración con el doctor Daniel González, ¿no es cierto?, también de la Universidad de Concepción. Y Alison pudo encontrar situaciones similares, ¿no es cierto?, que las bacterias que se aislaban de los pingüinos tenían una gran diversidad de resistencia, algunos con genes que codificaban para mecanismos de resistencia a antibióticos. Importante. También pudimos determinar que una bacteria podía tener, aislada de la Antártica, podía tener otros tipos de beta-lactamasas, como una beta-lactamasa espectro extendido de tipo PER, ¿ya? ¿Y por qué se da esto? Bueno, finalmente también este trabajo colaborativo, ¿no es cierto?, nos permitió determinar que en las zonas donde nosotros encontrábamos bacterias resistentes, también habían residuos de bacterias resistentes, ¿ya? Y encontramos entonces en este trabajo presencia de ciprofloxacina, acitromicina, norfloxacina, claritromicina y eritromicina y otros fármacos que no son necesariamente antibióticos y que también pueden estar haciendo una presión de selección. Lo interesante es que estas bacterias que aislamos, después usando indicadores como Escherichia coli, estaban más presentes en plantas de tratamiento de agua servida, por lo tanto podíamos asociar que estas bacterias podían ser originadas o tener su origen en estas plantas de tratamiento y en los desechos producto de la actividad humana, y además que estas bacterias presentaban mecanismos de resistencia importantes que tenían, ¿no es cierto?, beta-lactamasa de espectro extendido, algunas
incluso que no han sido descritas en cepas aisladas en el continente en Chile, y hay que pensar que la Antártica es un lugar que tiene mucha influencia, ¿no es cierto?, de ciudadanos de otros países, ¿ya? Y lo más interesante es que estos mecanismos de resistencia podían ser transferidos, ¿ya? Este es un trabajo que se hizo en el laboratorio y que pudimos transferir estos genes de resistencia a esta beta-lactamasa espectro extendido a cepas susceptibles, ¿ya? Por lo tanto, en resumen, para terminar, los genes, o sea, el ambiente se puede estar impactado por genes de resistencia, por antibióticos, es decir, residuos, ¿no es cierto?, de antibióticos, residuos de biocidas o metales que van a presionar selectivamente para, más que el desarrollo de bacterias, la emergencia de bacterias, ¿no es cierto?, ambientales resistentes a antibióticos, y por supuesto también, si hay bacterias patógenas, también va a haber una selección, y va a haber un desarrollo entonces y enriquecimiento de todo este conjunto de bacterias que son resistente, que lo que finalmente puede llegar a ocasionar, ¿no es cierto?, es falla en los tratamientos cuando estas bacterias llegan a causar infecciones en los pacientes. Por lo tanto, como reflexión final, es que el consumo excesivo de antibióticos durante varias décadas ha causado, ¿no es cierto?, que el problema sea importante para la salud humana y animal. La alta plasticidad genómica que tienen las bacterias y por tanto la adaptabilidad a la presión de selección, ¿no es cierto?, de estas moléculas, ellas responden y se seleccionan bacterias resistentes. Y lo otro importante es que en el medio ambiente el intercambio es permanente de genes de resistencia en los principales reservorios que son el medio ambiente propiamente tal, los animales y los seres humanos. Por eso es que la visión que tenemos que tener hoy día es una visión One Health, ¿no es cierto?, una salud en que no vamos a tener una salud humana en condiciones óptimas si no tenemos o no mantenemos y no cuidamos una salud animal y sobre todo una salud medioambiental. Yo creo que hoy día el mensaje es que el problema de resistencia tenemos que verlo de esta perspectiva, es lo que nosotros estamos haciendo, ¿no es cierto?, con las investigaciones del núcleo Millennium que participamos, y por lo tanto yo creo que ese es el mensaje que quiero entregarle en esta parte final. Muchas gracias. No sé si ahora tendrán preguntas. Muchas gracias a usted, doctor. Agradecer su participación, su importante participación en este curso, ya en esta tercera clase. Y a continuación vamos a dar el paso a las preguntas. Okay. Creo que ya hay una que ya está escrita en el chat. Revisando. ¿Lo leo en voz alta? Sí, porque no lo veo yo todavía. Perfecto. Dice, de los espejos, dice, a todos los panelistas, dirigido claramente. Lo que hemos revisado en estas 3 clases no es muy augurioso para la raza humana. Tenemos evidencia que las bacterias crean mecanismos para autoperpetuar su especie y su efecto es nocivo al actuar sobre su huésped. Así también el crecimiento de antibióticos ha disminuido en los últimos años y su proyección es modesta. Recientemente nos encontramos frente a una amenaza viral que diezma a la población mundial sin encontrar una solución para detenerla. Doctor, bajo su visión como investigador, ¿qué se augura para la raza humana en los próximos años, ya que la presión de selección no se detiene para los microorganismos? Bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que la idea de esta clase, bien es cierto, ustedes trabajan muy cercanamente a la salud humana, ¿no es cierto? La idea de esta clase es un poquito poner la atención que si nosotros descuidamos la mirada hacia el medio ambiente, hacia las actividades humanas no relacionadas con la salud humana directamente, en forma directa, nosotros vamos a tener un problema. Y el problema es que si no ponemos, digamos, regulación, o no hacemos bien las cosas en el uso adecuado de antibióticos, no solo en el área terapéutica, sino que también en el área productiva, ¿no es cierto? Y de no cuidar el medio ambiente, tal como usted dice, yo creo que aquí estamos incubando, por decirlo así, una nueva pandemia, que es la pandemia de la resistencia a antibióticos. Yo creo que a veces suena muy dramático y alarmante el tema de que uno, como muestra uno estos datos de resistencia, pero yo creo que el objetivo de hacerlo así es justamente llamar la atención para que
no dejemos de tener una mirada holística frente al problema. No sacamos nada con usar bien los antibióticos en los hospitales, obviamente que hay que hacerlo, ¿no es cierto? Y en la comunidad, si no usamos bien los antibióticos en la producción animal. Es muy difícil que no se usen los antibióticos en producción animal porque hay una demanda alta de proteína animal, y no solamente en proteína animal, también se usa en agricultura, pero tenemos que usarlo racionalmente. O sea, así como tenemos cuidado en el uso de antibióticos a nivel de salud humana, yo creo que es importante usarlos bien en la parte productiva. Yo creo que si hacemos esa combinación de ser cuidadosos, responsables, y usarlos con conocimiento, hay que capacitar a la gente, hay que educar a la gente, yo creo que vamos a tener la posibilidad, no sé si a lo mejor de que esto se acabe el tema de la resistencia, porque ya no sé, es un fenómeno natural que no lo podemos detener, pero sí la modulación podría ser más en sentido positivo hacia poder detener la emergencia, digamos, usar un término microbiológico, logarítmica de bacterias resistentes. Así que yo creo que la única forma es tener programas de uso racional de antibióticos, tanto a nivel de salud humana, salud animal, y también en el cuidado que hay que tener con el medio ambiente. No sé si eso aclarará las dudas de quien está preguntando. Vamos a leer una pregunta también que está en el otro chat, del otro link que lo están enviando, mientras estoy en espera del texto. Sí. Ahora, yo creo, para no ser tan pesimista, yo creo que también aquí hay un rol importante de la industria farmacéutica y de quienes financian la investigación. Por muy bien que usemos los antibióticos, cada vez que lo usemos vamos a generar presión de selección. Por lo tanto, la selección de bacterias resistentes es algo que es prácticamente inevitable cuando se usan antibióticos. Y los antibióticos no los vamos a dejar de usar. Son necesarios para hacer control de infecciones. Pero yo creo que es bien importante la prevención. Y aquí hay dos formas de prevención. Una que tiene que ver con generar investigación hacia nuevos compuestos que sean activos sobre estas bacterias que tienen una resistencia tan extensa, ¿no es cierto? Y algunas incluso resistentes a todo. Y lo otro es la prevención. La prevención a través de la investigación, ¿no es cierto?, de vacunas que eviten llegar a producir procesos infecciosos. Los antibióticos se van a usar en terapia cuando hay una infección, pero si nosotros evitamos la infección, obviamente que vamos a disminuir el uso de antibióticos. Y a nivel del personal de la salud, ¿no es cierto?, a nivel de hospitales, lo más importante, lavarse las manos. O sea, si se lavan las manos, la disminución de diseminación de bacterias resistentes es significativamente importante. Y yo creo que ese es un punto que hay que reforzar. No hay que bajar los brazos frente a las medidas preventivas de diseminación de bacterias resistentes. En los hospitales, en la comunidad y donde uno tenga la oportunidad de educar, hay que hacerlo. Ahora tenemos la pregunta completa, que es un poco extensa, y dice así: la regulación de uso de antibióticos en industria veterinaria nacional es regulada por SAC. Tuve la experiencia de trabajar en industria veterinaria hace unos años y visualicé un sobreconsumo de estos antibióticos, florfenicol y oxitetraciclina, asociado a un pésimo sistema de fiscalización del SAC. Es claro que las empresas están utilizando mucho más antibióticos de lo que declaran sus cuadernillos de trazabilidad. ¿Cómo mejoramos esta regulación? ¿Considera correcto que se mantenga en manos del SAC? Bueno, yo creo que sin lugar a duda ha habido una mayor atención. Por lo menos hoy tenemos, no tengo antecedentes como para decir que las declaraciones no son las correctas, yo no manejo esa información. Lo que sí creo que es importante es que hoy día hay un mandato que es que se debe declarar la cantidad de antibióticos ya que se usa, cosa que hace años atrás no se tenía y se usaba.
Hubo una disminución considerable de los antibióticos que se pueden usar en producción, especialmente en Chile en la acuicultura, ¿ya? Hoy día pasamos de, no sé, usar 10, 12 antibióticos, hoy día yo diría prácticamente son 2 o 3, y yo creo que eso ayuda. Sin embargo, estuvimos por muchos años, entonces el impacto, hay un impacto que ya se generó, que yo no me atrevo a decir si es irreversible, porque el medio ambiente siempre tiene vías de cómo recuperarse. Lo que sí puede ser es que el tiempo que se demore en recuperarse es muy extenso. Lo segundo que puedo decir, y sí ahí puedo dar fe, es que la industria, por lo menos la industria acuícola, en muchas de las empresas, ¿no es cierto?, de acuicultura, están vigilando cuál es la situación de resistencia. Y están preocupados de poder saber qué es lo que está pasando con los tratamientos que ellos hacen. Y por lo tanto eso es un buen inicio de que si estoy usando un antibiótico que no tiene ningún efecto de prevención, porque las bacterias que están ahí son mayoritariamente resistentes, creo que van a tener, digamos, información disponible para poder hacer cambios a tiempo y evitar la selección o seguir seleccionando bacterias resistentes. Lo otro importante es que aquí tiene que haber un cambio en los modelos productivos. Yo no soy especialista, pero me atrevo a decir que si yo tengo, no sé, voy a dar números solo de ignorante, ¿no es cierto?, en el tema. Si tengo 1000 peces en una jaula, a lo mejor si tengo 100, voy a necesitar menos antibióticos porque los peces van a estar menos estresados, van a enfermarse menos y voy a usar menos antibióticos y eso va a generar un impacto. Si esto debe estar en manos del SAC, yo creo que sí, o sea, yo creo que ellos deben ser el organismo que debe fiscalizar esto. Lo que pasa es que, y yo creo que ahí Chile adolecemos, ¿no es cierto?, de hacer una buena Contraloría. Es decir, no basta con tener todos los reglamentos que tengamos, todas las regulaciones que tengamos, sino nos aseguramos que esas regulaciones se están cumpliendo. Por lo tanto, independiente del organismo que haga esto, quien lo haga tiene que hacerlo bien y tiene que hacerlo haciendo las regulaciones que corresponden. Porque no sacamos nada con cambiar esto a otra institución si en esa institución va a suceder exactamente lo mismo, que no se hace una buena regulación. Así que yo lamentablemente no tengo información como para decir que lo están haciendo mal o lo están haciendo bien. Lo que sí yo creo es que tenemos que ser más conciencia. Y la conciencia parte de cada uno, ¿sí? Desde el consumidor, ¿no es cierto? Y desde el productor, el empresario, que al final esto nos afecta a todos, ¿no? O sea, así como el coronavirus, aquí no hay distinción. Por supuesto que hay, sabemos y hemos visto, ¿no es cierto?, que hay desigualdades desde el punto de vista de cómo afecta la pandemia, pero nos afecta a todos. Y la resistencia a antibióticos también nos afecta a todos. ¿Ah? No es un problema, esto no es un problema individual que yo, si uso mal el antibiótico, me voy a afectar solo yo. Esto afecta a todos, a la comunidad, al medio ambiente, a todos. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Comienza agradeciendo. Dice, agradeciendo primero la excelente presentación del doctor González Rocha, la presentación de hoy me deja en una perspectiva en la cual no había reflexionado. Poniéndonos en una perspectiva a lo mejor un tanto ilusa, ¿es posible la reversibilidad de la situación si en todos los campos vistos en la presentación hubiera una regulación adecuada? Yo creo que sí. El tiempo que se demore esto puede ser diferente dependiendo de cuán impactado esté un determinado ambiente, pero yo creo que sí. La resistencia a antibióticos es algo que reside en el genoma de las bacterias. Ningún organismo vivo consume más energía de la que no es necesaria, ¿ya? Por lo tanto, una bacteria, si no está sometida a presión de selección, es muy probable que no tenga la necesidad de mantener dentro de su patrimonio genético genes que codifiquen mecanismos de resistencia. Yo tengo confianza, porque así muestran algunos estudios, es que si uno deja de hacer la presión de selección, las bacterias puedan
eliminar los genes que codifican los mecanismos de resistencia. El problema está que, y los estudios que se han hecho, es que si bien es cierto la bacteria puede eliminar, esa eliminación no necesariamente tiene que ser la eliminación física del gen, es decir, perder ese gen, sino que sencillamente puede dejar de expresarlo. Y el problema es que esa bacteria que deja de expresarlo y es susceptible, si pasa de resistente a susceptible, lo tiene ahí. O sea, esa bacteria es fenotípicamente susceptible porque dejó de expresar el gen, pero genéticamente es resistente porque tiene el mecanismo. Es decir, esa bacteria potencialmente, si vuelve a estar expuesta a una presión de selección, tiene la posibilidad de volver a expresar el gen y ser resistente. Por lo tanto, yo creo que sí hay posibilidades de hacer algún evento de reversión. Yo creo que hay que tener cuidado en que cuando vamos vigilando y baja la resistencia, tenemos que seguir haciendo o teniendo la actitud de que vamos a evitar, ¿no es cierto?, la presión de selección, porque si no, rápidamente vamos a tener nuevamente una población de bacterias resistentes. Así que yo creo que se puede recuperar, el tiempo no tengo claridad, pero lo que sí yo creo que hay que estar siempre atentos, y lo más importante, siempre hacer vigilancia, es decir, siempre estar monitoreando cuál es la situación del momento. Es lo que debieran hacer, por ejemplo, o tener muy claro todos los hospitales. La situación de resistencia en un hospital u otros puede ser distinta, y yo tengo que tenerla clara, porque si no lo tengo claro, el médico que no tiene claro va a indicar un tratamiento en forma empírica, porque normalmente el inicio de un tratamiento es así, sin conocer cuál es la situación de resistencia de su hospital, y puede tener entonces más fácilmente un fracaso terapéutico. Lo mismo pasa acá. Si no tengo claro cuál es la situación de resistencia en el medio ambiente, obviamente puedo tener una reemergencia de bacterias resistentes. Perfecto. Al parecer no hay más preguntas. Vamos a dar finalizada la sesión de las preguntas. Y ya para finalizar, primero que todo agradecerle, doctor, por su destacada participación en este curso. Ya estamos en la tercera clase. Contarles que la próxima semana, el día viernes, si no me equivoco, el día viernes 16, vamos a continuar con la cuarta clase correspondiente al primer módulo, que se titula Estrategias de control antimicrobiano y su impacto en resistencia, que será dictada por el doctor Andrés Opaso. También súper importante mencionar en esta oportunidad de que el link que se está enviando va a ser todas las semanas el mismo. No es necesario que se esté enviando semana a semana, porque cada vez que ustedes tengan su respectiva clase van a ingresar de la misma manera. Y también esta clase va a estar disponible en el canal de YouTube del Hospital Digital para que ustedes, en el caso de que no alcanzaron a verla completa, la puedan ver nuevamente. Yo quiero también agradecer, ¿no es cierto?, a la Seremi, especialmente Seremi de Salud Bio por la oportunidad de que nos dieron a nosotros como laboratorio de investigación en agente antibacteriano de participar en este curso. Y también invitarlo al resto de los módulos que vienen ya con aspectos más clínicos, más directos al ámbito de trabajo. Ustedes, la sesión anterior me hacían algunas preguntas que eran más clínicas, yo creo que las van a poder responder. En el próximo módulo van a estar desde el punto de vista farmacológico, ¿no es cierto?, algunas dudas que se pueden aclarar, y también va a estar el doctor Sergio Mella más adelante, que puede aclararle dudas más desde el punto de vista clínico y sobre uso de antibióticos en terapia. Y lo otro importante es recordarles en mis presentaciones, y que ustedes tienen, está el correo al final, también está en la presentación de la doctora Bello. Cualquier duda que tengan me pueden escribir a ese correo, y nosotros, si podemos aclarar esas dudas o solucionar alguna consulta que ustedes tengan, estamos encantados de hacerlo. Así que gracias por la asistencia y gracias por permitirnos llegar a ustedes. Muchas gracias, doctor. Vamos a dar por finalizada esta clase. Esperemos que tengan una buena tarde, que tengan un bonito fin de semana. Nuestros mejores deseos de parte de la Seremi de Salud, específicamente del Departamento de Promoción de la Salud. Un abrazo, que esté muy bien. Gracias.